El pasado 24 de febrero de 2022, el mundo amaneció con las miradas puestas en Rusia y Ucrania. Las tropas rusas entraron a suelo ucraniano en una misión que se creía en aquel momento que duraría muy poco. Diríamos en Cuba lo que un merengue a la puerta de un colegio, lo que un suspiro a la puerta de un colegio. Mañana se cumple un año de esta guerra y por lo que se ve está al parecer muy distante de concluirse. Para hacer un repaso de lo que ha significado este conflicto bélico para el mundo, recibimos en nuestro magazine al profesor y doctor Iván Gatón. Gracias por acompañarnos. Privilegio tenerlo de regreso a casa. No, un placer estar con ustedes. Lamentando que sea sobre este tema. Lamentándolo. Pero nadie mejor que hablarlo con usted para explicarle a la gente. Ha habido términos puntuales, que si invasión, que si esto, para siempre buscar una manera de afectar a uno u otra parte. Al final es un conflicto bélico sin precedentes, pensándolo en pleno siglo XXI. ¿Cómo ha repercutido eso en el resto del mundo? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, ¿cómo usted lo valora a un año de esta guerra? Vendría a culminar lo que la COVID-19 aceleró. Es un cambio de época. A partir de la guerra en Ucrania, estamos viendo una delimitación de, entre comillas, regímenes democráticos contra regímenes autocráticos, y hablamos ya de un proceso de desglobalización donde vamos a utilizar el nearshoring, y todo esto en medio de una grave crisis, digamos, en términos económicos, que ha elevado la inflación en Europa a un promedio de un 15%, sin pasar por alto que República Dominicana, esta guerra tuvo unos costos muy altos en términos de subsidios en el ámbito energético de más de 40.000 millones de dólares. Y si lo miramos en términos de lo que ha sido la seguridad alimentaria, donde hay un mayor costo por el trigo, por la cebada, esto no ha dejado a nadie indemne. Entonces estamos ante un cambio de época donde países como China, como India, como Turquía, como Irán, que forman parte de ese nuevo mundo multipolar, que no es el mundo de la Guerra Fría. India dice, bueno, ustedes en Europa quieren que yo deje de lado a Rusia, pero es que Rusia fue quien me apoyó cuando nadie me apoyaba. Y dicen, bueno, yo le compro a Rusia el petróleo, pero me lo está vendiendo $30 más barato. Entonces yo no puedo quitarle al pueblo mío esa seguridad energética por entrarme en una guerra que es europea. Es más, Cavada, cuando Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, le exige a los indios que tomen una posición por el desastre que significa la guerra en Ucrania, le dicen los indios, pero es que ustedes tienen que dejar esa perspectiva de que el mundo es solamente occidental. ¿Y cuántas guerras más hay en el mundo que ustedes no le han prestado atención? Entonces, en ese mundo multipolar, una China que dice, no, yo tengo que mantener una distancia que me permita ser interlocutor válido. Una Turquía que no es el secretario general de Naciones Unidas quien logra que salgan alimentos desde Ucrania, porque hay países en África, por ejemplo, un país importante del África y para el mundo árabe, con más de 80 millones de habitantes, que es Egipto, depende en gran medida del trigo que se produce en Ucrania. Pero ¿quién logra ese acuerdo? Erdogan, pero Erdogan no es democrático. Claro. Entonces, es un mundo donde hablamos ahora
Bueno, según Occidente, esto es con la vara en que se mire, por eso y es como le acomode. Quizás a Occidente y a ciertas potencias de este lado que han cuestionado a Erdogan, ahora les conviene acercarse porque es una manera de mantener un equilibrio y de presionar al otro. Por eso uno tiene que limitarse a lo que diga y decida cada nación a lo interno. Siempre me he opuesto a que las soluciones sean externas en el sentido de que yo soy la libertad, yo soy la democracia y esta es la que voy a imponer. No. Bueno, hay principios básicos de libertad y de derechos humanos y de todo, pero corresponde a cada nación decidir cómo los implementa y quién los dirige y cuál es su modelo de democracia. No tiene que venir nadie a imponerle y a ponerle un cartelito al otro de que es democrático o pseudodemocrático o esto o lo otro. Ese es un problema de cada nación, porque cuando llegue el problema mayor y tengas que negociar con ese, pero tú lo señalaste y tú lo criticaste, entonces ¿dónde te vas a meter cuando lo necesitas de verdad? Por ejemplo, entonces, ahora el Blinken tiene que visitar a Turquía, porque ¿y cómo entra Suecia a la OTAN? Claro. ¿Cómo entra Finlandia a la OTAN si Turquía no le da el visto bueno? Lo que vemos aquí es que un actor como Turquía, en ese mundo multipolar, porque hay que ver que la guerra en Ucrania, que es un dictum geopolítico, cada cierto tiempo en la humanidad se dan unos cambios de ejes, que fue lo que le pasó a los ingleses y los franceses con la guerra que se dio en el 56 por el canal del Suez. Y es que descubrieron los ingleses y los franceses que ya no eran potencia. Porque, sí, porque los rusos y los americanos le dicen, no, déjame a Nasser tranquilo. Nosotros ahora somos los que tenemos el pandero en la mano. Exacto. Entonces, ahí tengo, el productor de este programa le encanta esa frase, el pandero en la mano. Y así dijeron los americanos. Entonces los americanos dijeron, no, cuidado. Pero en el mundo multipolar, que es lo que Kaplan, el gran geopolitólogo Robert Kaplan, llama anarquía comparativa, es un mundo peor que la Guerra Fría, porque hay que tocar la puerta de mucha gente y pedirle permiso. Antes se daba la crisis de los misiles con Cuba, y eso era entre Khrushchev y Kennedy. Sin consultarle a Fidel. Ahí fue donde vino el lío. Ahí fue donde vino. Ahora se recuerda, ahora es un aniversario, se estaba recordando el otro día el aniversario de la crisis de los misiles. Como bien usted decía, el gran tema en ese momento fue que Khrushchev, aún teniendo un acuerdo con Cuba para instalar cohetes con exacto, y teniendo la aceptación del gobierno cubano, cuando los americanos se enteran y empieza el lío, al final negocian Nikita Khrushchev y Kennedy, y ahí viene una negociación por bases en Turquía, por ejemplo, y por otro lado, que había en el reacomodo geopolítico, y Cuba quedó al margen de eso. Fue el gran mal momento que pasó Fidel, que se la jugó. Tercera Guerra Mundial a las puertas ahí. UTAN, creo que era el secretario general de las Naciones Unidas, cuando aquello se apareció en Cuba, y aquello fue tremendo. Y estuvimos ahí a las puertas de aquello, simple y llanamente por una colaboración entre la Unión Soviética, el equilibrio y todo eso. Pero al final las potencias se pusieron de acuerdo y al chiquito... Eran dos. Y por eso Fidel permitió que en Cuba hiciera carrera un estribillo que dice, ni quita, mariquita, lo que se da no se quita. Así fue. En alusión a que se llevaron los misiles después que se lo dieron a los cubanos. Claro. Pero ahora, la conferencia de Múnich de este fin de semana demuestra que la conferencia de seguridad. La conferencia de seguridad demuestra que se necesita de China, y le dicen, China, cuidado con tu darle armamentos a Rusia,
Pero no, también, incluso, profesor, excuse que lo interrumpa, he leído declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de Blinken, el secretario de Estado, que ha llamado la atención a China y decirle, cuidado con tu acercamiento a Rusia, ya no solo el armamento, sino tu acercamiento en cuanto a la ayuda. Y quería preguntarle sobre eso. ¿Cómo Rusia, que ha sido bloqueado económicamente y financieramente por Europa, por Estados Unidos, ha mantenido una guerra que va a cumplir mañana 1 año y sigue viviendo Rusia y los rusos siguen viviendo? Allí nadie se ha levantado en huelga ni ha ido a tumbar a Putin ni nada. ¿Cómo ellos han logrado eso? Por algo que en Occidente tenemos un gran inconveniente, y es que queremos analizar los demás pueblos con el lente nuestro. Es decir, queremos ver al mundo ruso desde la perspectiva nuestra, pasando por alto que para los rusos, que siempre viven anclados en su historia, el chauvinismo es una constante. Estar en una guerra, aunque haya inflación, pero que Putin inteligentemente, y hay que ver algo, Cavada, hay una información que se da a conocer de Tony Blair, diciéndole a Bill Clinton, qué bueno que uno de los nuestros está en el poder en Rusia. ¿Y sabe quién era ese de los nuestros? Putin. Putin es el hombre que George Bush, hijo, invita a pasarse unas vacaciones en Martha's Vineyard, en Massachusetts, porque Putin le facilitó bases militares cuando la guerra contra el terror, contra Afganistán y contra Al Qaeda. Putin es el hombre que sucede a Yeltsin y los alemanes hacen excelentes migas con él y establecen el Nord Stream. Es más, Gerhard Schröder, que era el canciller alemán, era miembro del consejo directivo de Gazprom. Entonces tenemos a un Vladimir Putin que es invitado a la conferencia de Múnich, y en esa conferencia de Múnich, que Putin había pedido que a Rusia se le permitiera entrar en la OTAN, porque de todos los países miembros del Pacto de Varsovia, que era el pacto antagónico a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el único que no estaba en la OTAN era Rusia. Entonces, de nuevo ahí vuelvo a reiterar una frase que aprendí de Charles de Gaulle cuando vio que en Potsdam se había repartido el mundo y que él no estaba ahí. Dijo, pero si yo no estoy en la mesa, yo soy parte del menú. Si no me voy para Francia y arreglo lo mío aquí, me van a repartir también. Entonces, cuando Putin ve, y no es justificándolo porque la guerra es ilegal, que no lo van a entrar en la OTAN, dice en esa conferencia de Múnich, señores, no sigan ampliando la OTAN. La OTAN no tiene razón de ser en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y ese Putin que sacó a más de 50 millones de rusos de la pobreza, porque la gente olvida que los rusos no viven en el presente como nosotros. Los rusos viven anclados en un pasado histórico de que todo el mundo los invade. Napoleón, y lo vemos en Guerra y Paz de Tolstoy, los invadieron también los mongoles, los invadieron los alemanes, y fue ayer que los invadieron los alemanes. Sí, fue el otro día. Sí. En historia eso no es nada. Para ellos, para los rusos, eso era un problema. Y hay un elemento que pasamos por alto. Bueno, olvidemos la historia. Pero ¿ustedes creen que Putin, después que Obama, no sé si ustedes recordarán que hubo un debate en el que estaba Mitt Romney, el candidato del Partido Republicano, y Obama, en esas ironías que él tiene brillantes, cuando preguntan cuál es la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos, Mitt Romney dice que es Rusia. Y Obama le dice, mire, pero usted sigue anclado en la Guerra Fría. Ubíquese en el mundo en el cual estamos. Y Obama incluso llega a decir que Rusia es un país que no tiene demografía,
que Rusia es un país que ya no es potencia. ¿Y qué hizo Putin de manera inteligente? Fue recuperando el orgullo ruso.